la base. ¿Ya está grabando? ¿Ya lo encontró? Buenos días, bienvenidos a la transmisión en vivo aquí de esta reunión. Dios te bendiga, bienvenidos los que van llegando y pues van a estar llegando más gente, de los que van a estar llegando también bienvenidos, Dios les bendice. Hoy Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, amén. Así que vamos a iniciar con esta reunión, vamos a alabar al Señor. Ahí en tu lugar, en tu casa, donde estés sentado, parado, donde estés en tu celular, en tu computadora, cierra tus ojos, dile gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre, por todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia, Padre, en este lugar. Declaramos una unción preciosa, Señor, sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que cada persona, Señor, que estará viendo esta transmisión, Señor, estará siendo bendecida con tu palabra, Señor. Estará siendo, Señor, vivificado, Señor, por tu palabra. Declaramos a tu Espíritu Santo, Señor, viniendo a este lugar, Señor, y a cada lugar, Señor, a cada hogar, Señor, de cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, danos la fuerza para seguir, Señor. Tú nos llenas de gracia, Señor, nos llenas de bendición, Padre. Tú nos llevas
de victoria en victoria, Señor, y de gloria en gloria, Señor. Así que tú nos das ese aliento, Señor, para seguir adelante, Señor. Tú eres eterno, Señor, tú eres perfecto y tuya es la gloria, Señor, porque tú fuiste el creador, Señor, del cielo, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos que todo el universo te alaba y te adora, Padre, como hoy lo vamos a hacer, Padre. Declaro, Señor, que la palabra que se estará predicando, Señor, esta mañana, Padre, declaro que es de bendición, Señor, y será plantada, Señor, en los corazones de cada una de las personas, Señor, que estarán viendo, Señor, esta transmisión en vivo, Señor, esta prédica, esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y exaltamos tu nombre, Padre. Amén. Vamos a alabar al Señor y exaltar su nombre en el nombre de Jesús. Y le vamos a decir: me das aliento al respirar, autor de toda eternidad. Dile, la perfección viene de ti, tuya es la gloria. Dile, del cielo y tierra, creador, del cielo y tierra y creador. Nadie comprende tu valor, del universo, Rey, Señor, tuya es la gloria. Me das aliento al respirar, vamos a declarar. Me das aliento al respirar, autor de toda eternidad. La perfección viene de ti, tuya es la gloria. Del cielo y tierra, vamos a declarar, del cielo y tierra, creador. Nadie comprende tu valor, del universo, Rey, Señor, tuya es la gloria. Vamos a declarar esto en el nombre de Jesús. Vivo porque vives tú en mí. Oh, es solo por Jesús que vivo yo. Y es solo por la sangre
Vamos a seguir exaltando el nombre de Jesús. Vamos a declarar que Él es el único Señor, Él es el único Rey de toda la tierra y de toda la eternidad. Amén. Así que vamos a declarar al Señor en el nombre de Jesús que Él es digno de toda mi alabanza y toda nuestra oración. Amén. Vamos a decirle: y al único Salvador, al Rey de toda la eternidad, sea la majestad, dale sea al deseado de las naciones, al único que venció la muerte por mí. Sea adorado por siempre. Una vez más vamos a declarar al único Salvador, al único Salvador, al Rey de toda la eternidad, sea la majestad, al deseado de las naciones, al único que venció la muerte por mí. Sea adorado por siempre. Vamos a declarar en toda la tierra, y en toda la tierra su viento está soplando, y como un trueno su voz está escuchando.
gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú mereces la gloria, Señor, y tú mereces la honra en el nombre de Jesús. Así, Señor, yo levanto mis manos, Señor, en lugar, Señor, y te adoro, Señor. Levanto mi adoración, Señor, esa adoración la hago, Señor, en espíritu, Padre, y en verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Oh, Señor, te adoramos, Dios. Te exaltamos, mi Rey, mi Señor, Jesús. Y mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Y levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Y mereces la gloria, dile al Señor, y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Una vez más dile al Señor, y no hay nadie como tú. Sigue orando y en tu lugar. Declaramos tu presencia, Señor, con nosotros, Padre. Declaramos tu Espíritu Santo, Señor. Mi deseo, Señor, es honrarte a ti, Señor. Mi deseo, Señor, es adorarte con toda mi alma, con toda mi mente, Padre, y con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, Padre. Te alabaré. Mi adoración, Señor, eres tú, Señor, y nadie más. Vamos a declarar: este es mi deseo, el honrarte a ti.
Señor, que este es nuestro deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios estás sobre mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios estás sobre mí, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios estás sobre mí. Declaramos, Señor, que te alabamos, Señor, solo por quien eres tú, Señor. Te exaltamos, Señor, y te damos todo nuestro corazón, Señor. Te damos todo nuestro amor, Señor. Hoy levantaré mi voz, Señor, y declararé que tú eres grande, Señor, y que tú eres fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. ¿Y por quién eres tú, Señor? Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, dile por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Declara esto conmigo, dile al Señor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová, Jehová Jireh. Eres quien
¿quién eres tú? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos por quién eres tú, Señor, y por lo que has hecho, Señor, lo que hiciste, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Buenos días, Dios les bendice. Bendecido domingo. Estamos contentos, estamos confiados, porque Dios no nos ha abandonado. El Señor está con nosotros, esa es su promesa, y el Señor está en cada hogar, cada familia, cada persona que está conectada ahorita en vivo. Dios está con nosotros, y es tiempo de orar, es tiempo de confiar, es tiempo de permanecer en la fe. Qué bueno que están conectados. Oramos a Dios para que la bendición llegue hasta tu hogar. Bien, ayer le preguntaba, Señor, hay tantas cosas que están sucediendo, hay tantas cosas que están sucediendo en la iglesia, en la sociedad. Y le preguntaba, Señor, ¿de qué quieres que hable mañana? ¿De qué quieres que hable a la iglesia y a la gente que va a estar conectada? Y el Señor me dijo, háblale de mi misericordia, porque hemos estado hablando demasiado sobre fe, temor, confianza, valentía, pero el Señor tiene un sentir de explicarnos, de que comprendamos en qué consiste su misericordia. Hemos estado aprendiendo en estudios anteriores a decidir entre la fe y el temor. Hemos estado estudiando cómo aún en tiempos de adversidad tenemos que estar buscando agradar al Señor, al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aún en medio de la adversidad tenemos que seguir agradándole a Él. Hemos aprendido también a rescatar lo precioso de entre la adversidad. Hemos aprendido a la luz de la palabra a desechar lo malo, a no temer a las malas noticias y abrazar y quedarnos con lo bueno. Poder ver la bendición en medio de la aflicción. Vimos también que la fe nos capacita para vivir confiados de que nuestro Dios, en su voluntad, hará siempre lo mejor para su pueblo. Así como un hijo en lo natural confía en que su padre o su madre jamás le hará daño, así nosotros tenemos que confiar que nuestro Padre Celestial jamás hará algo que perjudique a su pueblo. Entonces, todo esto ya lo vimos. En el estudio anterior vimos la importancia también de aprender la adversidad a la manera de Dios y no a la nuestra. En la capacidad de Dios y no en nuestra capacidad. Porque no tenemos que olvidar lo que dice la palabra en 2 Corintios 3:5, dice que nuestra capacidad viene de Dios. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que dice ahí, nuestra capacidad, ¿de quién viene? De Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Eso es algo que necesitamos entender y que no se nos olvide, porque a veces estamos demasiado afanados, angustiados, preocupados, desgastados y haciendo las cosas a nuestra manera.
en nuestras fuerzas, a como yo sé hacerlas. Pero no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, es la capacidad de Dios. Acordémonos de David, esto lo vimos la vez pasada. David cometió un grave error al confiar más en su propia fuerza militar, en su propia capacidad que en la de Dios. Y la mala decisión de David tuvo 3 consecuencias terribles. Porque mucha gente cree o dice que Dios manda castigos terribles como la epidemia que estamos viviendo ahorita. No, eso ya no sucede hoy en día. Tenemos un Dios grande y misericordioso. Entonces David cometió un error. David tomó una mala decisión. Y las malas decisiones tienen consecuencias. Y veíamos la vez pasada cómo el error, la mala decisión de David, tuvo 3 posibles consecuencias. Vino un profeta y le dijo a David: cometiste un grave error, ahora tienes que elegir entre 3 años de hambre sobre tu pueblo, o 3 meses tus enemigos te van a derrotar, o 3 días de epidemia en el país. Híjole. Entonces David tomó una decisión impresionante. En 1 Crónicas 21:13 dice: entonces David le dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo. ¿Y qué dice? Y que no caiga yo en manos de hombres. Fíjate, es impresionante la decisión de David, la sabiduría que había en David después de haber cometido el error, la mala decisión. Pero David decidió mejor caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque David conocía que los hombres son crueles. Los hombres no tienen piedad cuando se trata de lastimar a otros. Entonces, y David estaba muy seguro de que tenía un Dios grande en misericordia. Por eso dijo: no quiero que haya hambre en el pueblo, no quiero que mis enemigos me persigan por 3 meses, prefiero mejor caer en manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David estaba bien seguro de que la misericordia de Dios está por encima de cualquier juicio, de cualquier mala consecuencia. Mira, yo creo que David se acordó de lo que decía Éxodo 34:6. Dice: pasando delante de él, proclamó el Señor, dice, el Señor, Dios clemente y compasivo para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Qué dice Éxodo 34? Que nuestro Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y grande en fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, David, yo creo que se acordó de esta cualidad de Dios. Sabía perfectamente que todas las cosas, que sobre todas las cosas, siempre será mejor depender de Dios y no de las circunstancias y no de los hombres. Esto es muy importante que lo entendamos, iglesia. Estamos orando por nuestras autoridades. Todos los días hay una red de oración de 5 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Una hora de oración, nos conectamos con la iglesia, de la Iglesia Comunidad Cristiana del Pacífico en Guasave. Todos los días nos conectamos, estamos orando por las autoridades de gobierno, autoridades policíacas, autoridades de salud. Estamos orando por todos esos héroes que exponen su vida, están en la primera línea de batalla. Estamos orando por ellos. Y sabemos que hay capacidad y que en algunas áreas no hay capacidad, pero sobre todo eso, iglesia, sobre todo eso, pueblo de México, tenemos que entender que es mejor depender siempre de Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es mayor que cualquier capacidad y que cualquier juicio. Santiago capítulo 2, verso 13.
Dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que mayor es la misericordia que el juicio. Mucha gente está asustada, mucha gente está diciendo, ¿qué castigo nos mandó Dios? Dios está enojado, Dios esto, Dios aquello. No, no tengas temor. Mejor haz un inventario moral, espiritual, de conciencia. Y si de algo tu conciencia te acusa, acuérdate que tienes un Dios misericordioso. Mayor es la misericordia que el juicio. Eso dice la palabra. Pero Dios está esperando que nosotros seamos como Él ha sido con nosotros. Amén. Salmo 145, verso 9. Que dice, bueno es Jehová para con todos. ¿Con quién es bueno Jehová? Con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Siempre Dios es bueno. Ahora, esto no se nos debe olvidar, que aunque Dios es bueno, nuestra condición antes de llegar a Él era una condición terrible de muerte, porque dice la Biblia en Romanos 6, 23, no está en la pantalla, pero dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿no se ha preguntado usted por qué seguimos aquí de pie siendo pecadores? ¿No se ha preguntado usted por qué seguimos aquí todavía tantas veces que le hemos fallado a Dios, tantas veces que hemos cometido errores, tomado malas decisiones? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Se ha preguntado usted por qué debemos de estar confiados que vamos a ser librados de esta crisis? ¿Sabe? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, la respuesta es por causa de la infinita misericordia de Dios. Cada día, cada mañana que despertamos, ya es motivo de darle gloria a Dios por su gran misericordia. Que no se te olvide, familia, que no se te olvide, pueblo, que tenemos un Dios misericordioso. Las personas usualmente oran, rezan, elevan plegarias a Dios, mencionan la misericordia, pero no tienen idea de lo que es la misericordia de Dios. Y vamos a ver hoy en qué consiste la misericordia de Dios. Ahorita recordábamos Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y si queremos poner un ejemplo, los países, los estados tienen leyes. Todos los países, los estados, los municipios tienen leyes establecidas que hay que cumplir. Y si alguna persona viola una ley o infringe una ley, entonces debe pagar una penalización, ya sea económica, una infracción, un servicio social, prisión y muchas veces naciones que tienen la pena de muerte. Entonces es lo mismo, el pecado es una ofensa contra Dios y contra su palabra, contra su ley. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, la penalización posible era morir. Entonces cada vez que pecamos contra Dios, dice la palabra que merecíamos morir. Entonces, ahora, entendiendo esto, podemos decir que la misericordia de Dios es una virtud de Dios por medio de la cual Él detiene el juicio de muerte que merecemos la humanidad como pecadores. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es una virtud de Dios, una virtud divina, donde Él detiene el juicio de muerte sobre la humanidad. Y Él está esperando que tomemos el siguiente paso, que es el arrepentimiento, para así ya no tener que pagar con nuestra vida. Ahora, para que este arrepentimiento pudiera tener efecto, Jesús, el Señor Jesucristo, ya pagó
por todos nosotros y por todos nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Está por entrar la Semana Santa, la celebración, y bueno, era común que estos días fueran de fiesta, de parrandas, de vicios, de excesos y tantas cosas. O sea, la gente no tiene idea de lo que sucedió realmente con Jesús en la cruz, lo que le costó a Él tomar nuestro lugar. Bueno, pues ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su sangre fue el precio efectivo para pagar por nuestro perdón, para que la misericordia de Dios nos alcanzara, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. La sangre de Cristo tiene el poder para protegernos de cualquier enfermedad, de cualquier epidemia. Ahora, esto no quiere decir que Dios está siendo injusto, ya que si después de todas las oportunidades que Él nos ha dado de arrepentirnos, si no escuchamos el llamado, pues va a haber consecuencias. Veíamos el miércoles que Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos advierte. Todo esto que estamos viviendo ahorita, dice Mateo 24, no es el fin todavía, es el principio del fin. Significa que van a venir tiempos más peligrosos, más severos, y dice que mucha gente va a sentir hambre al ver la circunstancia, el peligro, va a sentir hambre de la palabra de Dios, pero ya no va a poder encontrar quien le hable de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años o más atrás todavía, Dios ha venido anunciando, advirtiendo. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, mucha gente por causa de esto concibe en su mente a un Dios enojón, iracundo, castigador, pero no es así. Dios es bueno. Al contrario, la misericordia es un deleite para Dios. ¿Qué es la misericordia? Un deleite para Dios. Miqueas capítulo 7, verso 18. Dice, no hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros, que dice, que tu enojo no dura para siempre. Tenemos un Dios literalmente incomprensible. Es difícil entender cómo Él puede deleitarse, gozarse en misericordia, cuando día tras día los seres humanos le fallamos incontables veces, hacemos lo malo delante de Dios. Pero dice aquí en esa escritura que Dios prefiere la misericordia que estar enojado con la humanidad. No se te olvide esto, pueblo. Qué bueno es Dios. Esto es algo que debemos de aprenderlo, que no se nos olvide. Dios prefiere la misericordia, la compasión y el perdón antes que el enojo, que el odio y que las rencillas. Dios prefiere estar en paz con nosotros. Es el ser humano el que no ha querido estar en paz con Dios. No habrá paz en la tierra hasta que la humanidad se ponga en paz con Dios. Irónicamente, los países buscan hacer la paz construyendo armas atómicas, armas de destrucción masivas, cada vez armamento más moderno, con el argumento de buscar la paz. Eso es ilógico. La humanidad no va a estar en paz unos con otros hasta que no tengamos paz con Dios. Y ese es el deseo de Dios. Su misericordia, su compasión es el corazón de Dios buscando estar en paz con el hombre. Mucha gente en estos días, en su frustración, en su miedo, reclaman, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Mucha gente está enojada, está reclamando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo todo eso? Dios está ahí, familia, pueblo, Dios está ahí, siempre está ahí, esperando una oportunidad de parte nuestra, de parte tuya, para que le rindas tu vida, para que Él tome las riendas de tu vida. Dice la Biblia que
Si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí, porque Él no puede estar en un lugar o en un corazón que no lo anhele. Pero Él siempre está ahí, observando. ¿Cómo le podemos, cómo le podemos reclamar a Dios si mucha gente no lo ha dejado entrar a sus vidas? La gente dice que nadie se meta en mi matrimonio. La gente dice que nadie se meta con mis finanzas, que nadie se meta en mi familia, que nadie se meta en mi vida. ¿Cómo? Países legalizando la pena de muerte, el aborto, la libre sexualidad perversa, sacaron a Dios de las escuelas. ¿Cómo le reclamamos a Dios? ¿Cómo la gente le reclama a Dios si ellos mismos le han impedido que Dios bendiga sus vidas? ¿Cómo? La sociedad, los países han echado a Dios fuera de sus vidas. ¿Cómo le reclamamos a Dios en estos momentos? Bueno, pero aún así dice la palabra que Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. A Él no le importa el tamaño de nuestro error. A Él no le importa el tamaño de nuestro pecado. A Dios le importa la intensidad de tu fe y la intensidad de tu arrepentimiento. La sinceridad de nuestro arrepentimiento. Dice la palabra que el corazón humilde, el corazón arrepentido, contrito, humillado, Dios no lo rechaza. Y yo creo que todo esto, hay un propósito de Dios, de que los que no creían en Él, crean en Él. Que los que no entendían su misericordia, puedan entender su misericordia. Y la primera manifestación de la misericordia de Dios es la salvación de nuestra alma. Tito 3:5. Y nos salvó. Dice, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio vida nueva, una nueva vida. Fue, dice ahí, como si hubiéramos nacido de nuevo. La primera manifestación de la misericordia de Dios es que los que hemos creído en Él, dice San Juan 1:12, los que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesús, somos salvos. Tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera manifestación de la misericordia de Dios, la salvación de nuestras almas. Dios no solo espera que nos arrepintamos, también Él demostró con el sacrificio de Jesús lo necesario para que nuestro arrepentimiento fuera efectivo, que tuviéramos un respaldo, una garantía. Amén. Dios es grande en misericordia. Número 2, la misericordia de Dios es perdón. Nehemías 9:17 dice, se olvidaron que los milagros que tú hiciste en su favor, y luego dice, fueron desobedientes y nombraron a un jefe para que los llevara a Egipto de vuelta a la esclavitud. Luego hicieron un toro de metal, el becerro de oro, y dijeron que ese era su Dios, el Dios que los sacó de Egipto, pero tú no los abandonaste porque eres tierno y compasivo y siempre estás dispuesto a perdonar, no te enojas con facilidad. Es tanto tu amor que en ti, ¿qué dice ahí? Se puede confiar. En este pasaje del Antiguo Testamento, Esdras está confesando los pecados del pueblo de Israel a Dios, y él está recordando cuando Moisés subió al monte por los mandamientos y bajó, y cómo Aarón y el pueblo habían construido un becerro de oro para adorarlo. Y obviamente Dios, que es un Dios celoso, fuerte, sintió enojo, así como cuando tú sientes celo de que algo que es tuyo, alguien más lo está tomando. Pero Moisés clamó y la misericordia de Dios se manifestó. Entonces dice aquí que aunque a usted y a mí se nos olvide los milagros que has hecho a nuestro favor, que aunque seamos desobedientes,
y estemos necios a volver a la esclavitud, y a veces andamos coqueteando con otros dioses. Pero dice aquí que tú no nos abandonas, que Dios no nos abandona. Él es tierno, es compasivo. El corazón de Dios es siempre estar dispuesto a perdonar. Dice aquí que Él no se enoja con facilidad, que es tanto su amor, es tan grande el amor de Dios y su misericordia, que podemos confiar en Él, aunque a veces esté enojado. Entonces, aún después de haber recibido a Jesús en el corazón, fallamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos imperfectos. Aún así Dios está dispuesto a manifestar su misericordia en forma de perdón. Número 3, la misericordia de Dios es compasión. Nehemías 9:31 dice: sin embargo, los amabas tanto que no los destruiste ni los abandonaste. Y vuelve a decir: eres un Dios tierno y compasivo. Entonces, Dios es un Dios que tiene compasión del hombre. ¿Por qué? Porque se acuerda de nuestra frágil condición. En el Nuevo Testamento, hablando de Jesús como sumo sacerdote, dice: porque tenemos un tal sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ese es nuestro Dios. Dios sabe que fallamos, que somos imperfectos, que todos los días cometemos equivocaciones, malas decisiones, pero aún así, más grande es la misericordia que el juicio de Dios. Él está esperando de nuestro corazón un arrepentimiento. Salmo 103, verso 13, dice: con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos, y bien sabe que somos polvo. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor sabe, conoce nuestra condición de imperfección, pero también Él nos hace saber la grandeza de su compasión. Amén. Número 4, la misericordia de Dios es provisión. ¿Qué es la misericordia de Dios? Provisión. Mateo 5:45. Dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien ¿de quién? De los que le obedecen y también de los que no obedecen. Wow, esto me impresiona a mí. Y si recordamos San Juan 3:16, donde dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, y en el mundo está la gente buena, está la gente mala, los que obedecen, los que no obedecen. Aún así, dice Dios, hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace descender la lluvia sobre los que obedecen y los que no obedecen. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos? Provisión, compasión, misericordia. El sol y la lluvia caen sobre buenos y malos, sobre obedientes y desobedientes. Pero, como leímos en versículos o en estudios anteriores, que la casa del que obedece la palabra permanece de pie. Amén. Entonces, la provisión del sol, la provisión de la lluvia es para todos. Así el hombre tenga de dónde tomar para proveer pan, agua, leche, todo lo que necesita. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nos da todo lo que necesitamos por su misericordia. Dice la Biblia: miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan, no tienen guardado granos en las bodegas, pero todos los días comen. Entonces, la provisión de Dios la tendremos siempre por su misericordia. Dijo el salmista: he vivido, he sido joven, soy viejo, y hasta la fecha no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Amén. Número 5, la misericordia es corrección. ¿Qué es la misericordia? Corrección. Job 5:17. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija,
que dice, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Una y otra vez vendrá a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, que dice, no dejará que te dañe. 20. En tiempos de hambre no dejarás que te mueras. En tiempos de guerra no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. 22. Te reirás del hambre y de las calamidades y no tendrás que temer a los animales salvajes. ¡Wow! Entonces, cuando yo amo la corrección de Dios, fíjate bien, cuando tú y yo amamos la corrección de Dios, dice, nadie tendrá poder para maldecirme. En tiempos de hambre el Señor me va a proveer. En tiempo de hambre, en tiempo de enfermedades, de calamidades, no voy a tener que temer. ¿Por qué? Porque soy un hijo que ama la corrección de Dios. Y la corrección de Dios es una muestra más de su gran e infinita misericordia. Amén. Si no puede decir amén, diga ay de mí o ay nanita, como dijo una hermana por ahí. Entonces, si Él no tuviera cuidado, si Dios no tuviera cuidado de corregirnos, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaríamos? ¿Sí? Si tú no corriges a tus hijos, ¿qué será de tus hijos? Si corrigiéndolos. Igual Dios, si Dios no nos corrigiera, ¿qué sería de nosotros? Entonces, su corrección endereza nuestros pasos, de modo que no vayamos en dirección a la perdición. Entonces, dice la Biblia que si Dios te está corrigiendo, de alguna manera eres afortunado, porque Dios no corrige a cualquier persona. Hola, Dios no corrige a cualquier persona. Si Dios te está corrigiendo, considérate afortunado, porque Dios al que ama, lo corrige. Proverbio 3:12. Dice, porque el Señor corrige ¿a quién? A quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Amén. ¿Te sientes corregido, disciplinado por Dios? Es una buena señal de su misericordia, porque Dios al que ama, lo corrige. Amén. Esa es su misericordia en forma de disciplina. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante tanta misericordia? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros ante la gran misericordia de Dios? En muchas maneras, pero la primera es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Jesús le dijo a los discípulos, vayan, prediquen el evangelio, hagan con la gente, denle a la gente lo que de gracia han recibido de parte de Dios. Entonces, lo primero que debemos de hacer es ser como Él, misericordiosos con otros. El segundo mandamiento, el más grande, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Santiago capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros, ¿qué dice? Saldrán bien del juicio. Hermanos en Cristo, dice, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, Dios te bendiga, abrígate y come hasta que te llenes. No es nada más de palabras, tenemos que accionar. Este es un buen tiempo para ser misericordiosos. No es bueno que la iglesia nada más esté buscando lo suyo. Ya aseguré lo mío y que los demás le busquen. Puse por ahí en las redes que hay que estar orando, pero también hay que estar accionando. Si tú tienes un vecino, un amigo o alguien de la iglesia que esté pasando escasez, hay que apoyarlo, hay que accionar en misericordia.
porque este es un buen tiempo para hacer misericordia. Es un buen tiempo para hacer misericordia. No te quedes de brazos cruzados, iglesia. Tenemos que estar viendo por los que no tienen nada o por los que menos tienen. Dios espera, al darnos tanta misericordia, que nosotros también demos misericordia a los demás. No puede ser que Dios sea bueno con nosotros y nosotros no lo seamos con nuestro prójimo. Tenemos que ser de bendición para otros. Amén. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Proverbio 28:13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Será perdonado. Entonces no basta con aceptar que somos malos, que hemos hecho cosas indebidas. Hay que cambiar el rumbo. Dejar atrás aquello que no está bien, que no le agrada a Dios. Y de esta manera, dice la Biblia, alcanzaremos la misericordia de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar. Otra manera de corresponderle a Dios su misericordia es no abusar de ella. No abuses de la misericordia de Dios. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificada y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Eso significa que es un tiempo que Dios está esperando nuestro arrepentimiento y tenemos que aprovechar, porque si estamos jugando con su misericordia, estamos pisoteando la sangre de Cristo, que es lo único que lava nuestros pecados. Entonces la Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre. Amén, eso es cierto. Si la Biblia lo dice, es que es verdad. Los que no somos eternos somos nosotros, los seres humanos. Así que tenemos que aprovechar este tiempo de gracia de Dios sobre nosotros para vivir en un constante arrepentimiento y estar en paz con Dios. Si alguien sabe en su corazón que tiene que ponerse a cuentas con Dios, lo invito a que lo haga lo más pronto posible. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes algo de que arrepentirte, arrepiéntete. Porque no sabemos cuándo sea el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces lo mejor es valorar su gran misericordia, tomarnos y abrazar su salvación para asegurarnos de que un día vamos a ir a habitar siempre con Él cuando Él nos llame. Amén. Entonces es muy importante, familia, que en este tiempo de crisis, en este tiempo de epidemias, calamidades, seamos luz, que estemos en paz con Dios y podamos ser luz para los demás. Si usted confía más en la capacidad y en la misericordia de Dios que en la suya, tenga por seguro que usted y yo vamos a librarnos de esto. Dios nos va a librar de esto. Acuérdense cuando Pedro, estando en la barca con los discípulos, y vio a Jesús caminar por el agua, y Pedro, que era muy arrebatado, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven a mí. Y Pedro comenzó a caminar por el agua, comenzó a caminar en la misericordia, en la palabra, en la promesa de Dios. De pronto Pedro dudó de la palabra de Jesús, y el mar embravecido, ese mar, esas olas, ese viento recio que representan las calamidades, las adversidades, los problemas. Entonces Pedro se hundió, y Pedro, siendo un experto pescador, conocedor del agua del mar, clamó a su maestro en su desesperación. Cuando el mar de la adversidad lo ahogaba, Pedro no confió en su habilidad de pescador, de marino. Él tenía enfrente la promesa de Jesús y le dijo: Señor, sálvame porque me ahogo. Así nosotros tenemos que buscar, confiar más en Dios que en nuestras capacidades. Pásale, hijo, por favor. Entonces, acuérdense también de David. Lo vimos la vez pasada. David apeló a la misericordia de Dios y la recibió.
Ahorita lo leíamos en Primera de Crónicas, de cómo hubo consecuencias de la equivocación de David. Y David decidió apelar a la misericordia de Dios, porque él sabía que los seres humanos no son piadosos, los seres humanos son violentos, y que la misericordia de Dios siempre va a estar por encima de la misericordia del ser humano. Entonces David prefirió decir, prefiero caer en manos de Dios, que Él decida. Y en 1 Crónicas 21:15, no sé si lo puse ahí, pero describe cómo Dios detiene la mortandad del pueblo en su gran misericordia, tal y como David había previsto. David dijo, yo sé que Dios es misericordioso y Él va a meter su mano para librarnos de toda enfermedad, de toda plaga, de toda epidemia. David al principio cometió el error de confiar más en su fortaleza militar, en su capacidad, que en la de Dios. Pero luego él se arrepiente. David se arrepiente, reconoce su error y le dice, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. ¿Por qué? Porque en el corazón de David estaba esa gran confianza que produce la misericordia de Dios. Hay promesas, familia. Hay promesas. Y la Biblia dice que ninguna plaga tocará tu casa. Ninguna epidemia, ningún virus va a tocar tu casa. Pero tenemos que buscar la misericordia de Dios. Tenemos que abrazar la misericordia de Dios y todo lo que eso implica. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Quieres misericordia? Tienes que ser misericordioso con otros. ¿Quieres tener la compasión de Dios? Tienes que ser compasivo con otros. Tenemos que estar valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que valorar su sangre, que fue el precio y el pago por nuestros pecados. Si hay un mar de temor y de enfermedad delante de ti, si hay un mar de malas noticias en tu comunidad, en tu ciudad, en tu estado, si hay un mar de noticias en tu país, hay gente que está conectada en los Estados Unidos, si hay un mar de enfermedad frente a ti, haz lo que Dios le indicó a Moisés cuando estaba frente a las aguas. No sé si puse ahí Éxodo 14, Daniel, 14:13. ¿No? ¿Sí está? Estaban frente a las aguas. Ahí estaba Moisés y el pueblo, frente al mar. Así como estamos ahorita nosotros delante de una epidemia, de una amenaza de contaminación. Dice, pero Moisés le contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. 14. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Esto le dijo Moisés al pueblo por indicación de Dios. Y despuesito de esto, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, no tengo más que esta vara seca. Úsala, le dijo el Señor. Usa esa vara seca. Y cuando Moisés golpeó el agua del mar con la vara, el mar se abrió. Y dice la palabra que el pueblo pasó en seco por el medio del mar. Dios nos ha dado una vara. Y esa vara se llama autoridad. Autoridad para orar. Autoridad para declarar las promesas de Dios. Autoridad para que el mar se abra delante de nosotros. El mar de temor, de miedo, de enfermedad, de malas noticias, se abre en el nombre de Jesús. Esa es la vara que tenemos. Y dice ahí, no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Esa es la promesa de Dios. Vimos también y recordamos cuando el pueblo de Dios salió a pelear contra otro ejército y no llevaban el arca del pacto,
el pueblo fue derrotado. Eso está en 1 Samuel 4, nada más lo estoy recordando. Dios prometió en su palabra que su misericordia es para siempre, que a donde nosotros iríamos, Él iría con nosotros. Esa es una promesa de Dios, pero nosotros debemos de ser perseverantes. No cometas el error que cometió este pueblo de salir a luchar sin el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahí en tu casa tienes que levantar un altar, establecer el arca del pacto, que es la presencia de Dios, estar orando, orando, orando. Y si por necesidad tienes que salir de casa, si todavía tienes que salir a trabajar por obediencia a tu patrón, si eres parte del sector salud, si eres parte del gobierno o de las autoridades policíacas, bomberos, Cruz Roja, y tienes que salir por obligación y necesidad, aún así no salgas de tu casa sin llevar el arca del pacto. Y el arca del pacto es la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: he aquí que yo soy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé, pero yo necesito llevar el arca. Yo necesito declarar la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, cubrirme con la sangre de Cristo, no separarme de la presencia de Dios. Vamos a orar, familia. Vamos a orar. Vamos a declarar tiempos de victoria. Porque si no hay lucha, no hay victoria. Estamos en guerra, estamos en lucha, y Dios peleará por nosotros. Esa es la promesa. Dice: no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Padre, levantamos una plegaria, levantamos una oración, Señor. Padre, por toda la humanidad, ten misericordia de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos. Que toda rodilla se doble ante tu nombre, Señor. Padre, que tu gran misericordia, que es mayor que cualquier juicio, que cualquier consecuencia de una mala decisión, se manifieste, Señor, en los pueblos. Padre, en el nombre de Cristo, oramos por los Estados Unidos, por Italia, por China, por nuestros hermanos acá en Sudamérica, Señor. Padre, bendice México, Señor. Neutraliza, Padre, con tu sangre preciosa toda peste, toda enfermedad, toda plaga, todo virus, Señor. Neutralízalo, Padre. Deténnos, Señor. Ten misericordia de México, Padre. Perdona los pecados de México, Señor. Perdona, Señor, los pecados de Sonora, de Navojoa. Señor, bendice esta tierra, Padre. Bendice esta tierra con tu gran misericordia, Señor. Que tu manto de misericordia se extienda, Señor, primeramente a cada familia que ahorita está escuchando esta transmisión. Cada familia, cada persona, le bendecimos, Señor. Tu misericordia les alcanza, Padre. Cada hogar, cada persona que está ahorita conectado. Si hay alguien enfermo ahorita, Señor, y está conectado ahí, Padre, declarando la sangre de Cristo, sanidad de lo alto, tu misericordia. No es que nosotros hagamos algo bueno, Señor, no, es tu misericordia, es tu capacidad, Señor. Bendice, Padre, bendice cada hogar, bendice cada colonia, bendice cada municipio. Oramos por Navojoa, oramos por Guatabampo, Ciudad Obregón, Señor, oramos por el Ejido Tepic, Padre, oramos por Hermosillo, Las Vegas, Estados Unidos, Señor, el Bacame, Bacobampo, Señor, Echojoa, Padre, declaramos un blindaje, el manto sagrado de tu misericordia, obrando, Señor. Eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que perdona, eres un Dios tardo para enojarte, Señor, pronto para perdonar, pronto, Señor, para bendecir. Gracias, Dios,
Así dice tu palabra. Eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, cada enfermo que ya ha sido declarado contagiado por ese virus, Señor, ten misericordia de cada enfermo, cada caso ya comprobado, Señor, en Navojoa, en Guatabampo, en Obregón, en Hermosillo, en todo el estado de Sonora, en Sinaloa, en México, Señor. Padre, bendice, Señor, con tu misericordia, visita cada hogar, cada casa, cada hospital, cada persona, Señor, donde hay contagio, Padre. Neutraliza, Señor, todo virus por el poder que hay en tu sangre, en tu nombre, por tu gran misericordia, Señor. Bendice, Padre, bendice en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Levantamos un incienso de adoración delante de tu presencia. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas y con tu presencia y en todo tiempo sé que me amas. Adora al Señor ahí en tu casa. Levanta tus manos. Si tú estás viendo esta transmisión, levanta tus manos y levanta tu voz. Adórale, adórale, adórale. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, aun cuando te fallo, sé que me amas. Dile con tu presencia y con tu presencia. Rodéame, rodéame en todo tiempo y en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Yo sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Declara el Señor, y Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Y el velo rasgó, un camino abrió.
misericordia. Gracias, Dios. Eres un Dios clemente, amoroso y compasivo. Tu misericordia es perdón, es salvación. Tu misericordia es compasión. Tu misericordia es corrección. Y tu misericordia es provisión. Padre, bendecimos cada persona que dependía de la economía, de un negocio, Padre. Bendice su economía. Provee lo necesario a cada familia, Señor, por las riquezas de tu gracia y por tu gran compasión. Bendecimos, Señor, a nuestras autoridades de gobierno, autoridades de salud, autoridades, Señor, de policíacas, bomberos, Cruz Roja. Bendice a cada empleado que por obligación y necesidad todavía tiene que salir a trabajar. Bendícelo, Señor, con tu gran misericordia, y que tu presencia, el arca del pacto, tu presencia vaya con todos ellos. En el nombre precioso de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Dios te bendice, familia. Dios te bendice, pueblo. Estamos en contacto. La gracia del Señor está con ustedes. Amén. Amén y amén.